Mi exnovio era un inseguro, me terminó porque invitaba a mis 4 amigos a ver Netflix a mi casa y nos acostábamos todos juntos en mi cama. Él era demasiado celoso y no le gustaba. Un viernes a las 11 de la noche, con mi sala oliendo a pizza fría y desodorante masculino, me di cuenta de que ya no tenía novio, pero sí tenía 4 hombres tirados como dueños de mi apartamento. Mi celular vibraba con notificaciones y risitas, como si el mundo entero estuviera esperando verme caer o verme rogar. La puerta del cuarto estaba medio cerrada y desde adentro se escuchaba Netflix como si fuera un latido constante, una burla. Yo estaba parada con una bolsa de basura en la mano, mirando un montón de medias ajenas en mi piso. Y ahí entendí que esto no era un drama romántico, era un asalto lento, y todavía así, yo tenía una razón para todo. Andrés, mi exnovio, siempre fue de los que creen que la vida es una lista de reglas pegada en la refrigeradora. Era detallista, ordenado, de esos que acomodan los cojines después de sentarse y apagan las luces que no usan. Yo, en cambio, tengo una forma más, libre de existir. No desordenada, libre. Eso fue lo primero que le atrajo de mí, que yo no vivía pidiendo permiso. O al menos eso me dijo al inicio, cuando todavía quería impresionarme y se hacía el moderno. Nos conocimos porque una amiga me llevó a una reunión aburridísima y él era el único que parecía humano ahí. Me miró como si yo fuera el descanso del mundo y me ofreció un vaso de algo tibio, pero con una sonrisa demasiado correcta. Yo le hablé de todo y de nada, como siempre, y él se quedó enganchado a esa energía mía que no sabe quedarse callada. A los 2 meses ya estaba quedándose en mi casa casi todos los fines de semana. A los 6, ya opinaba sobre dónde debía ir el escurridor de platos, como si fuera su derecho natural. Yo lo quise, claro que lo quise. Me gustaba que fuera estable, que tuviera carro, que no viviera con el caos emocional típico de los hombres de mi edad. Me gustaba que cuando yo me desbordaba, él era el dique, el adulto. Pero esa misma estabilidad venía con una cosa que yo detesto, la necesidad de control disfrazada de preocupación. Andrés no te decía, no hagas eso. Andrés te decía, me preocupa que eso te haga daño, como si yo fuera una niña sin criterio. Y ahí entran mis amigos. Mis 4 mejores amigos hombres, que yo conozco desde hace años, mucho antes que Andrés. Son mi grupo, mi rutina, mi familia elegida. Con ellos no tengo que fingir que soy delicada ni explicar por qué me río fuerte o por qué no quiero hablar de cosas serias. Con ellos puedo tirarme a ver una serie y existir sin que nadie me evalúe. Y sí, nuestras noches de pijamada eran sagradas. Netflix, snacks, chismes, y todos tirados en mi cama porque es grande y porque, honestamente, es cómodo. Andrés desde el principio hizo esa cara rara, esa que no es enojo pero sí juicio. Me preguntaba cómo era posible que yo estuviera tan cómoda acostándome con 4 hombres, en mi cama, como si la cama tuviera poderes mágicos para convertir amigos en amantes. Yo le expliqué 1000 veces que era platónico, que no era raro, que la mente sucia la tenía él. Pero él insistía en límites, en respeto, en no es normal. A mí esa palabra me da alergia. Normal es la palabra favorita de la gente insegura. La dinámica se fue pudriendo lento, como un alimento en el refrigerador que nadie quiere admitir que ya huele mal. Él empezó a llegar a mi casa y mirar alrededor como buscando evidencias, como si yo estuviera escondiendo algo. Y yo me empecé a sentir observada en mi propio espacio. Las pijamadas eran mi refugio y él las convirtió en interrogatorio. Me decía que se sentía desplazado, que yo priorizaba a mis amigos sobre él, que estaba cansado de ser el malo por pedir cosas mínimas. Y yo pensaba, mínimo sería que no intentes recortarme la vida a tu tamaño. La noche que explotó todo, yo estaba feliz. Habíamos planeado maratón y mis amigos ya habían llegado, con bolsas de papas y refrescos y esa energía de fin de semana que te hace sentir que todavía tienes 20. Nos tiramos en la cama porque, repito, es mi cama y yo decido quién se acuesta ahí. Estábamos viendo una serie tonta, riéndonos, y yo ni siquiera estaba pensando en Andrés. Eso es lo que más les arde a hombres como él, que el universo no gire alrededor de su incomodidad. Andrés llegó de sorpresa con comida, como esas escenas de novio detallista que cree que el romanticismo se mide en entregas a domicilio. Yo escuché la puerta y pensé que era uno de los vecinos, pero de pronto lo vi en el marco del cuarto, con las bolsas en la mano y esa mirada congelada. Fue un segundo larguísimo. 4 hombres, yo en medio, sábanas, risas cortadas de golpe. Él no gritó, no armó show, no hizo el drama que yo honestamente esperaba para tener algo contra él. Solo respiró raro, como si lo estuvieran apuñalando con aire, y dijo que esto ya no podía seguir. Yo intenté hablar, pero él no estaba para explicaciones. Me dijo que no podía estar con alguien que lo hacía sentir así, que yo no respetaba la relación, que yo lo trataba como si fuera un loco por tener límites. Y lo peor fue su tono, esa calma condescendiente de quien ya se convenció de que es el héroe que se va. Agarró sus cosas que tenía en mi armario,
me devolvió una llave que yo ni le había pedido, y se fue sin llorar, sin temblar, sin rogar. Se fue como si yo fuera una decisión tomada. Cuando la puerta se cerró, mis amigos empezaron a hacer bromas incómodas, como si fuera una escena graciosa. Qué intenso, qué dramático, qué inseguro. Y yo asentí, claro. Yo no iba a quedarme ahí con cara de abandonada. Yo me acomodé el cabello, solté una risa, y dije que mejor, que por fin se quitó la máscara. Porque eso es lo que yo necesitaba creer, que Andrés era el problema, no mi vida, no mis decisiones. Esa misma madrugada, con el orgullo caliente y el corazón pesado pero negándose a admitirlo, decidí que no iba a permitir que él se fuera como si me hubiera dado una lección. Si Andrés quería irse a hacerse el hombre herido, perfecto. Yo iba a demostrar que mi vida era mejor sin sus reglas. Y como él siempre decía que mis pijamadas eran una falta de respeto, yo hice lo lógico. Organicé una semana completa de maratón Netflix con mis amigos, una especie de festival de libertad en mi apartamento, para reafirmar que yo no necesitaba a nadie que me limite. Me decía a mí misma que era por convicción, por independencia, por dignidad. Pero también había una parte de mí que quería que se enterara, que viera fotos, que se retorciera, que se arrepintiera. Porque Andrés era de esos que creen que su ausencia es castigo, y yo quería que entendiera que su ausencia era un alivio. Así que al día siguiente ya estaba planeando snacks, horarios, series, y un montón de publicaciones que se vieran casuales pero que gritaran, mira lo bien que estoy. Mis amigos, felices, obviamente. Porque para ellos, mi casa siempre fue como un punto de encuentro gratis, con cama grande, aire acondicionado y una dueña que no sabe decir que no, y yo, en mi mente, era la reina de un reino libre. Una reina que acababa de perder a su rey, y estaba decidida a no verse derrotada. Lo que no quería admitir es que Andrés, por muy controlador que fuera, era el único que ponía un freno invisible. Él no les decía nada a mis amigos, pero su presencia los hacía comportarse. Había una línea tácita, una cosa que se respetaba porque había un hombre oficial en la escena. Y cuando él se fue, esa línea desapareció. Pero en ese momento yo no lo vi como advertencia, lo vi como oportunidad. Porque yo siempre he creído que si alguien te exige cambiar, es porque teme que brille sin él. Yo juraba que Andrés iba a volver arrastrándose cuando se le pasara su berrinche moralista. Yo juraba que iba a escribir, que iba a pedir hablar, que iba a decir que se equivocó. Y por eso, aunque me dolía, yo actuaba como si fuera triunfo. Porque en mi cabeza, yo no había sido abandonada. Yo había sido liberada, y él se había ido por débil. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, dices que tu cama es sagrada y platónica, pero literalmente estabas bajo las sábanas con 4 tipos y te indignas porque tu novio no lo celebra. Encima el man llega con comida y tú lo conviertes en villano por no aplaudirte. No es inseguridad, es sentido común. Nadie quiere ser el payaso oficial mientras tú juegas a la soltera en su cara. Respuesta de la OP. Ay, qué fácil es hablar cuando no tienes vida social y crees que una cama es un altar sexual. Si Andrés llegó con comida fue para quedar bien y manipularme con su papelito de novio perfecto, no porque sea un santo. Mis amigos son familia, y si a ustedes les da morbo imaginar cosas, ese es su problema mental, no el mío. Yo no voy a vivir en una jaula emocional porque un hombre no puede con la idea de que yo tenga vínculos antes que él. Usuario anónimo 2 dice, lo más ridículo es que te haces la libre, pero todo lo que hiciste después fue para darle celos. Maratón de una semana, fotos, frases pasivo-agresivas, eso no es libertad, eso es pataleta. Te terminó porque no respetas límites básicos y tú respondes demostrando exactamente por qué te terminó. Respuesta de la OP, no necesito darle celos a nadie, necesito dejar claro que no me voy a achicar para acomodar inseguridades ajenas. Si publico algo es porque es mi red, mi vida y mi derecho, no porque esté rogando atención. Y perdón si a ustedes les cuesta procesar que una mujer pueda estar bien sin un novio pegado al tobillo. Andrés se fue porque no supo sostener una relación con una mujer con carácter, y eso no lo convierte en víctima, lo convierte en débil. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización. Al principio, los 3 días se sintieron como vacaciones. Sin Andrés entrando a mi casa con cara de supervisor, sin sus comentarios sobre el volumen, sin su costumbre de ordenar mi espacio como si me estuviera haciendo un favor. Yo me repetía que por fin podía respirar, que esto era lo normal antes de que él empezara con su obsesión por los límites. Y como mis amigos estaban ahí, me aferré a esa sensación de compañía para no pensar en el silencio que deja un novio cuando se va de verdad. El problema es que mis amigos no vinieron a acompañarme, vinieron a instalarse. El primer día, ok, tiene sentido, yo misma los invité. El segundo día, ya era raro que siguieran ahí desde la mañana, como si mi apartamento fuera una cafetería 24/7. El tercero, ya ni preguntaban si podían venir, simplemente aparecían con hambre,
con bolsas medio vacías, y con esa confianza excesiva de quien cree que el espacio ajeno es extensión de su comodidad. Yo empecé a notar cosas pequeñas que, si Andrés me las hubiera señalado, yo habría dicho que era un exagerado. Platos acumulados, migas en la cama, latas en mi mesa de noche. Mi baño olía a mezcla de perfumes masculinos baratos y humedad. La ropa sucia se multiplicaba como si tuviera vida propia. Yo decía una cosa simple, como que por favor no dejen vasos en cualquier lado, y ellos se reían como si yo estuviera haciendo stand-up. Intenté manejarlo con humor, porque tampoco iba a ponerme en modo mamá. Pero mi humor no era suficiente cuando empecé a ver que mi comida se estaba acabando. Yo compré snacks para el maratón, sí, pero una cosa es compartir y otra cosa es que 4 hombres coman como si estuvieran entrenando para un apocalipsis. Abría la refrigeradora y veía que faltaban mis cosas, mis yogures, mis frutas, incluso el almuerzo que me había dejado preparado para el día siguiente. Y cuando preguntaba, me contestaban con un «ay», pensé que era para todos, como si mi salario fuera comunitario. El apartamento, que yo siempre he sentido como mi lugar, empezó a sentirse ocupado. No por gente, sino por energía. Ellos ponían la serie que querían, subían el volumen, hablaban encima de los capítulos, dejaban el control remoto perdido. Y si yo decía que quería ver algo diferente, me decían que no sea intensa, que me relaje, que ahora que no está el amargado, podemos disfrutar. Ese apodo me molestó más de lo que quería admitir, porque, aunque Andrés me desesperaba, era mi pareja, y nadie tiene derecho a burlarse así como si yo fuera la jefa de un club anti-Andrés. La primera vez que intenté imponer reglas, se me rieron en la cara. Les dije que está bien venir, pero que por favor colaboren, que cada uno lave algo, que no ensucien el baño, que no dejen la cama hecha un desastre. Me miraron como si yo hubiera cambiado de personalidad y Javi, que siempre ha sido el más boca suelta, dijo que yo me estaba volviendo como Andrés. Y todos se rieron, como si esa fuera la broma del año. Ahí me dio un coraje raro, porque yo no quería parecerme a Andrés, pero tampoco quería que me tomen por tonta. Yo empecé a sentir que estaban abusando, pero me frenaba una idea, si yo lo sacaba o les exigía demasiado, iba a parecer que Andrés tenía razón. Y yo no estaba dispuesta a darle ese gusto a nadie, ni a él ni a los comentarios imaginarios de la gente. Así que aguanté más de lo que debía, como si aguantar fuera una prueba de libertad. Y luego pasó lo de Javi. Al principio, fueron comentarios sueltos, como bromas de confianza. Que si yo me veía linda con esa pijama, que si mi shorts me quedaba apretado, que si me veía más soltera desde que Andrés se fue. Yo lo ignoré, porque Javi siempre ha tenido esa actitud de payaso, y porque no quería armar drama. Pero el tercer día, cuando yo estaba inclinada buscando algo en el cajón, él dijo algo sobre mi cuerpo con un tono que no era chiste. Fue de esos comentarios que te hacen sentir observada, evaluada, como si tu espacio ya no fuera seguro. Lo peor es que yo misma me di cuenta de que antes no se atrevía. Antes, con Andrés cerca, Javi era más respetuoso, más contenido, como si supiera que había consecuencias. Ahora, sin esa figura ahí, se sentía con derecho de probar hasta dónde llegaba. Y yo, en vez de frenarlo en seco, me quedé congelada entre el orgullo y la incomodidad. Porque si lo frenaba fuerte, iba a quedar como la intensa. Si lo dejaba pasar, iba a quedar como la que se deja. Yo odiaba estar en esa esquina. Así que hice lo que yo sé hacer, convertirlo en narrativa. Me convencí de que no era grave, de que era solo una prueba de que Andrés era el que ponía límites, y yo podía manejarlo a mi manera. Y, honestamente, también pensé que eso le daría más picante a mis publicaciones. Porque yo estaba obsesionada con la idea de que Andrés viera mi vida sin él como una fiesta interminable. Subí una foto con ellos, todos en mi cama, riéndonos, como si estuviéramos en un comercial de amistad perfecta. Elegí el ángulo que me favorecía, claro, porque una tampoco es tonta. Y le puse la frase que se me ocurrió con el coraje en la garganta, mejor mal acompañada que con un inseguro. Era directo, era veneno, y era exactamente lo que necesitaba para sentir que yo no era la abandonada, sino la que escogía. Las reacciones llegaron rápido. Corazones, comentarios, risitas, gente aplaudiéndome como si yo hubiera escapado de una prisión. Eso me dio gasolina, me hizo sentir validada. Pero también me dejó una sensación rara cuando vi que algunos amigos de Andrés habían visto la historia. Ahí supe que le iba a llegar, que él lo iba a ver, y por un segundo se me apretó el pecho. No por culpa, sino por rabia de que él pudiera pensar que yo estaba haciendo esto por él. Esa noche, cuando por fin se fueron y pude cerrar la puerta, mi casa estaba hecha un desastre. Me senté en la cama y vi las sábanas arrugadas, las migas, el olor extraño. Me llegó un pensamiento incómodo. Con Andrés, esto no pasaba. Con Andrés, al menos había orden. Y me dio coraje conmigo misma por pensarlo, porque no quería extrañarlo, no quería darle espacio ni en mi mente. Pero el problema real vino al día siguiente,
cuando Javi me escribió por privado. No fue un mensaje de, oye, gracias por invitar. Fue un mensaje con una confianza que no le di, insinuando cosas, como si mis límites fueran un chiste. Y ahí entendí que mi intento de libertad había abierto una puerta que yo no había querido abrir. Yo podía manejar a Andrés, podía pelear con un novio celoso, pero no sabía si podía manejar a 4 amigos que, de pronto, estaban actuando como si yo les debiera algo por dejarlos entrar. Y mientras yo estaba lidiando con ese asco silencioso, mi celular seguía quieto del lado de Andrés. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una reacción. Nada. Como si mi publicación no le importara, como si yo no existiera. Eso me enfureció más que cualquier comentario de Javi, porque yo no estaba preparada para que Andrés realmente se fuera sin mirar atrás. Esa misma noche, mis amigos volvieron a aparecer, riéndose, pidiendo comida, como si yo fuera un servicio. Y yo, con el mensaje de Javi todavía en la pantalla, me di cuenta de que la semana de maratón apenas estaba empezando, y ya estaba perdiendo el control de mi propia casa. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, qué ironía, te deshaces del inseguro y en 3 días ya tienes tu casa invadida, sin comida, sucia, y encima Javi hablando de tu cuerpo porque ya no está Andrés para que le dé vergüenza. Tú misma acabas de admitir que con Andrés esto no pasaba. O sea, lo usabas de portero y ahora te haces la sorprendida. Respuesta de la OP, no es que yo lo usara de nada, es que algunos hombres solo respetan cuando otro hombre está mirando, y eso no es mi culpa. Además, que mi casa esté desordenada no significa que yo esté equivocada, significa que ellos se relajaron demasiado y ya. Y si Javi se pasó, se le pone un alto, punto. No voy a romantizar a Andrés solo porque ustedes quieren que yo quede como la mala para sentirse superiores. Usuario anónimo 2 dice, subiste, mejor mal acompañada que con un inseguro, y literalmente estás mal acompañada. Te comen la comida, se burlan de ti, te ensucian todo y uno ya te está insinuando cosas. O sea, te humillaste sola por querer darle celos a tu ex. Si esto fuera una serie, tú serías el episodio de advertencia. Respuesta de la OP, me humillé cero, mi publicación fue para poner un límite simbólico, para que Andrés entienda que no me va a domesticar con su drama. Que ustedes interpreten todo como humillaciones porque viven creyendo que una mujer necesita permiso para convivir con quien le dé la gana. Y si mis amigos se pasan, se ajustan, pero eso no convierte a Andrés en un mártir ni a mí en una tonta. Solo estoy atravesando un momento y ya, no es un juicio final de mi vida. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización. Yo pensé que el silencio de Andrés era una táctica, una de esas poses de dignidad que les duran 2 días antes de que se les salga el apego por las costuras. Me imaginé que me estaba mirando desde alguna cuenta falsa, que veía mis historias y se ardía por dentro, que se mordía la lengua para no escribirme. Porque así funcionan los hombres que juegan a ser correctos, se hacen los fuertes hasta que se dan cuenta de que te extrañan. Por eso seguí publicando, no por necesidad, por estrategia. Yo necesitaba que el mundo viera que yo estaba bien, y, de paso, que él entendiera lo que se perdió. La primera señal de que algo no estaba saliendo como yo quería fue simple y humillante. Un día abrí Instagram y vi que sus historias ya no me aparecían. Pensé que estaba sin señal, pensé que era un error, pensé cualquier cosa menos lo obvio. Me metí a su perfil y me salió esa pantalla fría, sin botón de mensaje, sin, siguiendo, sin nada. Luego revisé WhatsApp y su foto ya no estaba. Revisé Facebook y ya no salía. Revisé TikTok y tampoco. Andrés no me ignoró, Andrés me borró. Me bloqueó de todo, sin una sola palabra, como si yo fuera una enfermedad que se corta de raíz. Eso me prendió una rabia rara, porque una cosa es que un hombre termine contigo, y otra es que te quite la posibilidad de existir en su vida. El bloqueo no es un límite, el bloqueo es un castigo. Y yo no iba a aceptar un castigo de alguien que, según él, estaba haciendo lo correcto. Me quedé mirando la pantalla como si por concentrarme lo suficiente fuera a reaparecer. Y mientras yo procesaba esa puñalada, escuchaba risas desde mi cuarto, porque mis amigos ya estaban ahí otra vez como si nada. Ese día yo decidí que una cosa era maratón de consuelo y otra cosa era que mi casa se hubiera convertido en un campamento permanente de hombres grandes sin oficio. Entré al cuarto con mi tono más firme, el tono que normalmente usaba Andrés cuando quería que lo tomaran en serio, y dije que necesitaba el departamento para mí, que quería privacidad, que ya estuvo bueno, que se vayan a sus casas. Ni siquiera fue grosero, fue lógico. Yo tengo cosas que hacer, tengo vida, no soy un hostal. Ellos ni se movieron. Literalmente. Solo me miraron por encima del hombro, como se mira a alguien que interrumpe un partido, y uno dijo que estaban en medio de una temporada y que ya casi acababan ese capítulo. Javi, con esa sonrisa de quien cree que todo es broma, dijo que me relaje, que no sea intensa, que estoy rara desde que Andrés se fue. Y ahí fue cuando me cayó el golpe completo,
Para ellos yo no era la dueña de la casa, yo era el ambiente. Yo era la que pone el lugar, el wifi, la cama, la comida y el permiso. Yo era el plan. Intenté explicarlo de nuevo, más claro, más directo. Les dije que no era negociable, que se tenían que ir, que ya me estaban agotando. Y entonces se rieron, pero ya no como amigos. Se rieron como cuando alguien se siente con poder, como cuando saben que te tienen acorralada porque no quieres quedar mal. Uno dijo que si tanto me molestaban, que yo me vaya un rato. Otro me recordó, con un tono medio venenoso, que yo misma los invité a mi cama y que ahora no podía ponerme a hacerme la señora. Fue una de esas frases que no suenan tan graves hasta que entiendes lo que llevan adentro. Yo sentí el cuerpo raro, como cuando tu instinto te avisa algo antes de que tu cabeza lo acepte. Miré alrededor y vi mi cuarto lleno de cosas ajenas, de cuerpos ajenos, de confianza ajena. Yo intenté mantenerme en control, porque a mí no me gusta verme pequeña. Pero por dentro ya estaba pensando en cómo hacer que se vayan sin que esto se vuelva una pelea física. Porque aunque yo me creo fuerte, yo también sé cuando una situación deja de ser chiste. Y Javi decidió cruzar la línea. No fue como en las películas donde el agresor se ve claramente como villano. Fue rápido, confuso, con esa excusa de broma que usan para medir hasta dónde pueden llegar. Se levantó, se acercó demasiado, me agarró la cintura como si fuera normal y dijo algo sobre que yo siempre fui coqueta con ellos, que no me haga. Yo le aparté la mano y le dije que no, que se calme, que qué le pasa. Y ahí vi en su cara esa mezcla de orgullo herido y atrevimiento, como si mí no fuera un reto. Me intentó besar a la fuerza, así, sin más, como si yo le debiera algo. Yo lo empujé y le dije que estaba loco, que me respetara. Y él, en vez de retroceder, se puso peor, como si mi rechazo le hubiera dado permiso para justificarse. Dijo que si yo los invitaba a dormir en mi cama, entonces no me haga la santa, que siempre les di entrada, que eso no se hace, solo con amigos. Lo dijo con una seguridad asquerosa, como si estuviera citando una ley universal. Y los otros no lo frenaron. Eso fue lo que más me heló. No lo frenaron. Miraban, se reían incómodos, pero nadie lo paró. Ahí sí me asusté de verdad, aunque me cueste decirlo. Me asusté porque entendí que yo había estado jugando con fuego por pura terquedad, por puro orgullo, por querer demostrar algo. Me asusté porque mi casa se sentía de ellos y no mía. Me asusté porque Andrés no estaba, y por primera vez pensé en él no como un controlador, sino como una presencia que imponía respeto sin necesidad de gritar. Y odié pensar eso, porque significaba que yo había subestimado el mundo. Entonces hice lo único que se me ocurrió para recuperar poder rápido, los amenacé con Andrés. Les dije que se calmen, que Andrés va a volver pronto, que él no iba a permitir esto, que si me tocaban o me faltaban al respeto iban a tener problemas. Lo dije con todo el pecho, con esa teatralidad que yo sé usar cuando necesito que alguien me crea. Me aferré a la idea de que el nombre de Andrés todavía pesaba, de que todavía era un hombre, de verdad, en su mente. Pero ellos se miraron entre sí y se rieron, como si yo hubiera contado un chiste malísimo. Uno dijo que Andrés me bloqueó, que ya no era mi novio, que deje de inventar. Javi dijo que si Andrés iba a volver, ya habría vuelto, que yo solo lo digo para asustarlos porque estoy sola. Y ahí sentí una vergüenza que me quemó la cara, porque lo peor es que tenían razón. Yo estaba mintiendo, y lo sabían. El nombre de Andrés ya no era un escudo, era un fantasma. El forcejeo se puso más feo porque yo intenté salir del cuarto y ellos me cerraron el paso sin pensar en lo grave que se veía eso. Yo empecé a gritarles que se larguen, que ya, que no me toquen, que esto no es juego. Javi volvió a agarrarme, yo le pegué en el pecho, traté de empujarlo, y en ese movimiento torpe, desesperado, uno de ellos se tropezó con la mesa donde estaba el control de la tele, otro se lanzó a sostener algo, y todo se volvió un caos de manos, pies, cableado. Y ahí fue cuando escuché el golpe. No fue un golpe cualquiera, fue ese sonido de vidrio caro muriéndose. La pantalla de 65 pulgadas, la bendita pantalla enorme que Andrés había apagado a plazos como un símbolo de pareja estable, se vino abajo en un ángulo horrible. Primero fue el crujido, después la imagen se partió en líneas de colores, y luego quedó negra. Me quedé mirando como si se me hubiera apagado un órgano. Porque esa tele no era mía, no estaba a mi nombre, y yo sabía perfectamente lo que significaba. Los cuatro se quedaron quietos un segundo, como niños que rompieron algo en la casa ajena. Nadie dijo, lo siento, de inmediato. Nadie se ofreció a arreglarlo. Lo primero que escuché fue un, qué mala suerte, como si el universo la hubiera tumbado solo. Yo sentí un frío en el estómago, porque en mi cabeza ya estaba la imagen de Andrés recibiendo la notificación del banco, el recibo, el contrato, su nombre atado a ese desastre. Yo pensé en el dueño del departamento, en las quejas, en todo. Y aunque yo no admito culpa, yo sí entiendo consecuencias. En ese momento intenté cambiar de tono,
Porque yo sé cuándo hay que jugar otra carta. Les dije que esto no se iba a quedar así, que alguien tenía que responder, que esto costaba carísimo, que no se hagan los locos. Y ellos empezaron con la típica estrategia de cobardes: minimizar, reírse, decir que fue un accidente, que yo también estuve en el forcejeo, que yo lo provoqué. Javi, encima, se puso en plan ofendido, como si yo fuera la que lo humilló a él por rechazarlo. Dijo que yo armé el show y que ahora me hago la víctima. Yo me quedé temblando de rabia, de miedo, de frustración, porque a esas alturas ya no era una maratón ni una ruptura, era un colapso. Y lo peor es que Andrés, que era a quien yo quería darle celos, ya ni siquiera existía en mis redes para ver mi desastre. Yo no estaba ganando nada. Yo estaba perdiendo cosas reales, de las que cuestan plata, estabilidad, techo. Y esa tele rota en el piso parecía una sentencia, como si el universo me estuviera diciendo que ya se acabó el juego. Intenté llamar a alguien, pero mi orgullo me frenó. Intenté escribirle a Andrés desde otro número, pero me detuve porque me dio rabia que él fuera a pensar que lo buscaba por necesidad. Y mientras yo hacía esos cálculos internos, los cuatro se quedaron mirando la pantalla como si fuera un animal muerto. Yo los vi y entendí que ninguno iba a ponerse responsable por voluntad. Y esa noche terminó con el televisor en el suelo, mi cuarto oliendo a tensión, y yo encerrada en el baño tratando de respirar, sabiendo que esto no se iba a arreglar con una historia de Instagram. Porque ahora el problema no era solo que mis amigos no se iban. El problema era que habían roto algo que tenía nombre y apellido. Y ese apellido no era el mío. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: te lo dijeron y aquí estás, los tipos se te instalaron, te ignoraron cuando les pediste que se vayan, porque están viendo una serie, y uno hasta intentó besarte a la fuerza con la excusa de que dormir en tu cama era darles entrada. Eso no es amistad platónica, eso es permitir una invasión hasta que te explotó en la cara. Y ahora rompieron el televisor de 65 pulgadas que encima estaba a nombre de Andrés. Te acabas de disparar al pie y al bolsillo. Respuesta de la OP: qué dramáticos son, parecen felices porque algo malo me pasa. Si Javi se pasó, pero yo lo controlé y no voy a quedarme llorando como ustedes quieren. Y lo del televisor fue un accidente producto del caos, no porque yo permití nada. Además, Andrés tampoco es un santo, él se fue sin hablar, bloqueándome como si yo fuera basura, así que no vengan a decir que todo lo que él hacía era proteger. Yo tengo derecho a vivir mi vida sin que un hombre sea mi guardia de seguridad. Usuario anónimo 2 dice: tú, amenaza, fue decir que Andrés iba a volver y ellos se rieron porque saben que te bloqueó. Esa es la parte más triste, te quedaste sin novio y sin autoridad en tu propia casa. Y el televisor roto es karma con factura, querías darle celos y terminaste con una deuda que ni siquiera es tuya. Te usaron por el lugar, la comida y la cama. Felicidades por tu libertad, punto. Respuesta de la OP: no es tristeza, es coraje, porque yo no dependo de Andrés para tener autoridad, depende de que la gente tenga educación, cosa que claramente ustedes tampoco tienen. Y si ellos se rieron es porque son inmaduros y no saben lo que es respeto, punto. Lo del televisor lo voy a resolver porque yo resuelvo, no como Andrés que se bloquea y desaparece como niño. Si alguien cree que esto es karma, que se revise, porque la vida no es un cuento moralista. Actualización 3. Ha pasado 2 horas desde la última actualización. Todo pasó rápido después de que la tele se rompió, como si el caos hubiera estado esperando ese golpe para desatarse por completo. Yo me quedé un rato en shock, mirando la pantalla muerta, como si por mirarla con rabia pudiera volver a encenderse. Sentía el pecho apretado, la garganta seca, y esa necesidad absurda de que alguien me diga que todo va a estar bien. Pero en vez de eso, lo único que vi fue a 4 hombres calculando cómo escapar sin hacerse cargo. Al principio intentaron actuar como si nada, como si todavía podían quedarse ahí y seguir la serie en otro dispositivo. Uno dijo que mejor se vayan a comprar algo para comer, como si ese fuera el problema principal. Javi se puso a buscar su chaqueta con una rapidez sospechosa, evitando mirarme a la cara. Yo les dije que nadie se iba hasta que me digan qué van a hacer, que esto cuesta plata, que no soy su cajera. Y ahí vi esa reacción que te rompe la ilusión, la molestia de quien se siente atrapado por la responsabilidad. Uno dijo que no era para tanto, que seguro se puede arreglar, que yo exagero. Otro dijo que la tele ya estaba vieja, como si un 65 pulgadas pagado a plazo se volviera viejo, por conveniencia. Javi, el más valiente hace 5 minutos, ahora se hacía el ofendido, como si la tele rota fuera culpa de mi actitud. Yo escuchaba todo y sentía que me ardía la cara de vergüenza, pero no por lo que pasó, sino por la claridad brutal. No eran mis hermanos, eran mis usuarios. Y yo era la que les daba el servicio. Cuando les dije que iba a llamar a la policía si se iban sin pagar, se pusieron tensos. No porque les importara mi miedo, sino porque les importaba su propio problema.
Ahí sí vi que se movían rápido. Empezaron a recoger sus cosas como si hubiera una alarma de incendio. Uno se metió al baño por su cepillo de dientes como si viviera ahí. Otro agarró una bolsa de snacks como si fuera su derecho de indemnización. Javi ni siquiera se despidió, solo murmuró que yo me calmara, que no haga drama. Y en cuestión de minutos, se largaron. Literalmente huyeron. Me quedé sola con el olor a sudor, con la cama hecha un desastre, con la tele en el suelo como un cadáver caro. Cerré la puerta y sentí un silencio que me golpeó los oídos. Ese silencio no era paz, era abandono. Yo miré mi celular buscando el impulso de escribir en el grupo, de exigirles, de hacerles sentir culpa. Pero cuando abrí WhatsApp, ya no estaban. Me habían bloqueado. En los grupos, en los chats, en todo. Como si yo fuera la que les hizo daño a ellos. Esa parte fue tan absurda que me dio risa, una risa fea, de desesperación. 4 hombres que se instalaron en mi casa, se comieron mi comida, me faltaron al respeto, rompieron una tele ajena, y todavía tuvieron el descaro de bloquearme para no tener que enfrentarme. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un chiste mal contado. Yo empecé a caminar por el departamento como un animal encerrado. Miré las paredes, el piso, el televisor roto, y me acordé de Andrés pagando eso. Me acordé de él hablando de cuotas, de responsabilidades, de futuro, y yo haciéndole caras porque me sonaba aburrido. Me acordé de cómo él siempre revisaba que la puerta quedara bien cerrada, que nadie se quedara demasiado tiempo, que mi casa no se convierta en un basurero. Y por primera vez, sin nadie alrededor para juzgarme, sentí una cosa insoportable. No era que Andrés fuera tóxico por poner límites, era que yo odiaba sentirme controlada incluso cuando el control me protegía. Yo quise llamar a Andrés, pero no podía. Quise escribirle, pero estaba bloqueada. Quise hacerme la digna, pero mi dignidad no pagaba un televisor. Entonces pensé en el dueño del departamento, porque al final él es el que maneja todo. Y ahí me cayó la realidad más cruel, el dueño era amigo de Andrés. O sea, todo estaba conectado a él, como si mi vida hubiera estado sostenida por la estructura de Andrés y yo solo me hubiera dedicado a criticarla. No tuve tiempo de hacérmela fuerte mucho rato. 2 horas después, mientras yo todavía estaba recogiendo pedazos de plástico y vidrio, me llegó un mensaje del dueño. No fue un saludo, no fue, ¿cómo estás? Fue directo, frío, como aviso de banco. Me dijo que había recibido quejas por ruidos, que los vecinos estaban hartos, que habían visto demasiada gente entrando y saliendo, y que además había daño a la propiedad. Me notificó que debía desalojar. Así, sin discusión, sin cariño, sin oportunidad de explicarme. Yo sentí que el piso se me abrió. Porque una cosa es pelear con un ex y otra cosa es perder el techo. Le respondí rápido, intentando sonar calmada, diciendo que era un malentendido, que hubo una reunión, que ya pasó. Pero su respuesta fue peor, porque no fue insulto, fue indiferencia. Me dijo que era decisión tomada y que ya estaba hablado, como si yo fuera un problema administrativo. Y yo supe, sin que él lo dijera, que Andrés había influido. No necesariamente por venganza, sino porque ese mundo de orden funciona así, se protegen entre ellos. Me quedé sentada en el suelo al lado del televisor roto, con el mensaje del desalojo brillando en la pantalla, y sentí una mezcla de rabia y claridad. Mis amigos platónicos no eran nada cuando había consecuencias. Mi libertad era un chiste cuando nadie te respeta. Y Andrés, el supuesto inseguro, el que yo llamaba tóxico por pedir límites, era el único que me trataba con un respeto que yo confundí con control. Él no se quedaba por comodidad, él se quedaba porque, en su lógica, una relación se cuida. Y yo me reí de esa lógica hasta que me quedé sin nada. No voy a decir que todo fue mi culpa, porque tampoco es así. A mí me fallaron mis amigos, me falló Andrés con su bloqueo cruel, me falló el dueño con su frialdad. Pero si tuve que aceptar una cosa, aunque me duela, yo construí mi vida como un escenario para demostrar algo, y cuando se cayó el telón, nadie se quedó a limpiar conmigo. Me quedé sola, con una deuda que no es mía pero que va a caer sobre mí, con una orden de desalojo, y con un hombre que ya no quiere ni leer mi nombre. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no abrí Instagram. No subí nada. No escribí frases. Me quedé mirando cajas vacías en mi sala, pensando en cómo se siente que te bloqueen de la vida de alguien, y entendiendo que lo que yo llamaba inseguridad era, en realidad, la única barrera entre mi caos y el desastre total. Y el desastre ya estaba aquí. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: tus hermanos platónicos huyeron cuando vieron la tele rota y encima te bloquearon para no pagar. Te dejaron con un televisor de 65 pulgadas a nombre de tu ex y con el dueño del departamento notificándote desalojo por ruidos y daños. Esto no fue mala suerte, fue consecuencia. Preferiste humillar a Andrés en redes antes que poner límites en tu propia casa. Ahora tienes libertad, y cero techo. Respuesta de la OP,
Cero techo todavía no exageres, yo siempre encuentro soluciones. Y ustedes hablan como si yo hubiera invitado delincuentes, cuando eran mis amigos de años, o sea, no me vengan con que yo me lo busqué, como si yo pudiera predecir que iban a actuar así. Además, el dueño es amigo de Andrés, esto huele más a castigo coordinado que a justicia. Si Andrés fuera tan maduro como fingen, no habría desaparecido bloqueándome como un cobarde y luego moviendo contactos para dejarme en la calle. Usuario Anónimo 2 dice, lo mejor es que tu propia frase te enterró, mejor mal acompañada que con un inseguro. ¿Te quedaste mal acompañada, acosada por Javi, sin amigos, sin novio, sin casa y pagando la tele del inseguro, que era el único que imponía respeto? Ojalá Andrés nunca te desbloquee. No porque sea malo, sino porque por fin entendió que tú no cambias, tú solo dramatizas hasta que te toca pagar. Respuesta de la OP, claro, ojalá, porque a ustedes les encanta ver a una mujer destruida para sentirse moralmente superiores. Andrés no imponía respeto, imponía miedo, y eso a mí no me parece admirable, me parece triste. Si ahora toca resolver lo del televisor y lo del departamento, lo voy a hacer, porque yo no me quiebro como él se quebró por una pijamada. Y si algo aprendí es que la gente muestra su verdadera cara cuando hay problemas, incluyendo ustedes que solo saben patear cuando alguien está abajo.